Hola, ¿cómo están? Hoy es 6 de febrero de 2024. Quiero contar un testimonio de ayer. Resulta que con mi esposa estamos empezando a retomar una vieja práctica que teníamos cuando éramos novios, que en algún momento por las cosas de la vida la descuidamos, pero que nos gustaba y nos hacía muy bien, que era cada uno se tomaba un tiempo cronometrado en oración, cada uno por separado, hablando con Jesús, y luego, cuando sonaba el cronómetro, terminaba el tiempo de oración y cada uno por su lado elegía un texto de la Biblia, lo meditaba durante ese periodo de tiempo, en nuestro caso 20 minutos, y después de la meditación nos juntábamos y cada uno compartía con el otro qué historia había leído y qué mensaje Dios le había dado a través de esa historia, ya sea principios para aplicar, un mensaje personal, un consejo, algo que llamó la atención, etc. Y en su época nos gustaba mucho, porque a su vez muchas veces Dios nos hablaba a los dos las mismas cosas, meditando historias distintas. Y en la historia de ayer, elegí una historia que la verdad nunca hubiese elegido para leer, pero estoy empezando, más allá de pasar mi tiempo de culto leyendo la vida de Jesús, traduciendo libros de Morris Benden, grabando audiolibros, grabando testimonios, estoy meditando más historias de la Biblia que no conozco tanto o que naturalmente no las elegiría. Entonces me tocó una historia que creo que estaba en Números, donde Dios le dice a Moisés que les comunique al pueblo que se iban a tomar 7 días libres. Tenían que dejar de hacer todo trabajo servil. Tenían que dejar de trabajar. Y tenían que dedicarle esa semana, que estaba relacionada con la fiesta de los tabernáculos, creo recordar. Y en cada uno de los días, Dios le da instrucciones específicas de lo que tenían que hacer. Es decir, Dios ya les planificó la semana. Tal día tienen que llevar tantos animales de tal clase y hacer tortas de tal receta, y todo eso va a ser holocausto para mí. Es como que Él le da toda la planificación semanal y ellos tenían que ir ejecutándola día por día, no todo junto, sino día por día, hasta llegar al 8.º día. Bueno, en la historia habían algunas cosas extrañas, como que durante los 7 días la ofrenda era exactamente la misma, pero uno de los tipos de animales, cada día, en lugar de sacrificar, por ejemplo, 12, se sacrificaba uno menos que el día anterior. Y el número iba bajando. Primero 12, después 11, después 10. Un aspecto raro. Lo charlé con Jesús mucho, no entendí por qué les hacía hacer eso y no les hacía el mismo sacrificio todos los días. Era como que cada día lo que ellos tenían que dar de lo que Dios les dio era un poquito menos. Era raro, extraño. Detalle de color para quizá más adelante estudiar y buscar información. Y el 8.º día era un sacrificio bien distinto y ya después terminaban con lo que Dios les había pedido. Yo me imaginé la gente llevando de su propiedad, organizándose. Algunos quizás pensar, bueno, ¿por qué 7 días? Lo hago todo en un solo día y listo. La organización de elegir los animales, de llevarlos, alguien que tenía que preparar esas tortas, era toda una organización para Dios, era trabajo, ¿no? Y en lo personal, después de esa meditación, no saqué nada, sino que simplemente vi que Dios les había planificado la semana, les había dado instrucciones específicas
Y ellos no sacrificaban lo del día 2 antes de sacrificar lo del día 1. Hacían cada día la tarea que tenían que hacer, ni menos ni más. Pero no saqué nada, la verdad. Después lo charlé con mi esposa y no había sacado absolutamente nada. Pero, y aquí sucedió lo que muchas veces me suele suceder. Que lo que medito a la mañana o en el momento que sea, hay veces que Dios me habla en ese momento o me dice algo en ese momento, y hay veces que eso queda dando vuelta en la mente y cobra sentido más adelante. Luego de pasar ese tiempo con Él y hacer el resto de las actividades que hago con Él, empezó mi día laboral. Y si hay algo que ya he contado en otro testimonio y que Jesús en pandemia me enseñó, es en que cuando me den una tarea, yo la divida la tarea, la planifique en pasos bien chiquitos y vaya ejecutando cada uno de esos pasos chiquitos. De esa forma la tarea se vuelve más fácil saber el progreso, más fácil saber lo que falta, más fácil saber si hoy hice mucho o poco, más fácil poder estimar cuánto me toma cada tarea, etcétera, etcétera. Pero yo me estaba dando cuenta que muchas veces cuando ya planificaba las tareas y, por ejemplo, ayer tenía 13 cosas para hacer, me daba cuenta que muchas veces esas 13 cosas para hacer, en lugar de hacerlas paso a paso, las quería hacer todas juntas. No voy a explicar los términos técnicos en el ambiente de la programación porque si no, no se va a entender el testimonio. Pero voy a usar una analogía que creo que nos va a ayudar mucho. Supongamos que yo tengo un negocio de comida y de repente ya me enseñó Jesús a anotar que tengo que hacer una pizza, luego tengo que hacer unos fideos con salsa, luego tengo que hacer unos canelones de verdura, luego una ensalada vegetariana y así. Me enseñó a dividir toda la tarea del día, todos los menúes de la cocina, cada menú por separado. Pero ¿qué pasa? Si bien yo eso lo estaba haciendo bien, muchas veces hacía la pizza, pero en lugar de entregar la pizza, también quería de paso hacer, por ejemplo, los fideos con salsa. Y de repente, en el apuro de querer terminar más de esas tareas, se me caía aceite de la salsa de los fideos arriba de la pizza. Y se me caía queso de la pizza sobre los fideos. Entonces no solamente que tenía que tirar los fideos y la salsa, sino que también tenía que tirar la pizza. Y tenía que rehacer la pizza y rehacer los fideos con salsa. ¿Por qué? Porque a pesar que yo había dividido mis tareas en la cocina, al no hacer una sola cosa y entregarla para después seguir con la otra, muchas veces quería hacer muchas cosas en paralelo, terminaba cometiendo un error y arruinaba todos los platillos de comida, perdía mucho tiempo rehaciendo y limpiando el desastre que había hecho. Con esa analogía, creo que se entiende bastante bien lo que me estaba pasando a mí en el día a día. Muchas veces, a pesar de dividir las tareas del trabajo en pasos bien definidos, en tareas bien definidas, yo quería apresurarme y hacer muchas a la vez. Y terminaba cometiendo errores que arruinaban las que había hecho bien. Entonces, cuando estaba empezando mi día de trabajo ayer, digo, Jesús, Él me trajo a la mente esa historia y le digo, tengo que hacer como vos ordenaste ahí. Una cosa por día. Primero estos sacrificios, una vez que terminaron, viene el segundo día. Después vienen esos sacrificios, una vez que terminaron, viene el tercer día. Entonces ayer cambié mi perspectiva. Agarré la primera tarea,
la programé, funcionó, la envié. Agarré la segunda tarea, solucioné el problema, la programé y la envié. Y así fui haciendo con toda la lista de tareas, una sola cosa a la vez. Cuando iba terminando el día, estaba sorprendido, porque lo que comúnmente me iba a llevar probablemente varios días por el andar cambiando de tarea constantemente y muchas veces por un error que introduzco en una tarea hecho a perder las anteriores, de repente lo que tenía que hacer en varios días lo pude hacer en apenas unas horas. Y cuando vi la lista de tareas vi que estaba todo solucionado. Había terminado antes. Pero ¿dónde estaba la parte importante de esto? En la meditación bíblica de la mañana. En aprender a escuchar lo que Dios nos dice en esas meditaciones. Y que si cuando medité a la mañana no saqué nada en ese momento, no pensar que fue inútil. Porque muchas veces Dios va a usar esas meditaciones de la mañana para enseñarnos algo durante ese día o durante los días siguientes.